Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Yo soy Jenny Álvarez y pues hoy tenemos un programa muy padre porque vamos y muy actual. Vamos a hablar del duelo y el duelo específicamente en niños y en jóvenes. Y para eso tengo invitada a la psicóloga infantil Jimena Ortiz. Ella, Hola. ¿perdón? No, nada, digo hola, hola. Ah, hola. Dije, ay, me equivoqué en el nombre, sí. No, no. Ella está especializada en el área clínica y necesidades especiales, como ya les dije, específicamente para niños. ¿Cómo estás, Jimena? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, gracias. No, estoy muy emocionada para hablar de este tema. Creo que es un tema que justo ahorita por todo lo de la pandemia está sucediendo muchísimo y que es algo que se tiene que saber y que se tiene que hablar. Y qué más, o qué mejor manera que hacerlo, pues también online para que llegue a todas las personas, ¿no? Sí, claro. Y sabes que, como te comentaba, pues este programa nos escuchan mamás y papás, Mm. que quieren ser intencionales en la crianza de sus hijos. Entonces, ahorita específicamente, como bien dices, con la pandemia, están pasando muchas cosas por nuestras mentes, pero Claro. eso no excluye a los niños. Está pasando muchas cosas por la mentecita de los niños, muchos cambios que a lo mejor no han tenido oportunidad de procesar y no sabemos, tal vez no nos estamos dando cuenta que están atravesando por un duelo. Entonces, ¿qué te parece, Jimena, si empezamos con esto? ¿Qué es un duelo? Sí, y creo que me encanta empezar con esta pregunta porque muchas veces la palabra duelo la relacionamos directamente con el fallecimiento de alguien, ¿no? Con la pérdida de algún familiar o de algún ser querido cercano. Y no necesariamente es así. El duelo se puede vivir en miles de situaciones, no solamente de fallecimiento o de muerte. Por ejemplo, puede haber un duelo en tanto niños como en padres, el perder una casa, tener una situación económica diferente, el que haya un divorcio, también puede ser un duelo la transición de una etapa a otra, que los niños empiecen a ser adolescentes o hasta los adolescentes empiezan a ser adultos y todo esto son duelos, son pequeños duelos diferentes, sí, pero al final de cuentas un duelo lo definimos como una pérdida o como un cambio, porque en la palabra esas dos situaciones suceden, en todos los duelos hay alguna pérdida y hay un cambio en la persona, porque si la persona no cambiaría, estaría como atorada en ese duelo, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el duelo, que uno pueda resignificarse y cambiar ante la situación que le está sucediendo y adaptarse a la nueva rutina, ¿no? O a la nueva dinámica o a la nueva, o al nuevo contexto que se está viviendo. Entonces, el duelo puede abarcarse de mil y un maneras, hasta a veces puede ser un duelo, el que no sé, que un papá se vaya de viaje por mucho tiempo, puede ser un duelo para los niños, no se ha ido el papá como que no ha fallecido ni nada, pero puede generar también una angustia y una tristeza en los niños. Entonces, digo, papá o mamá, cualquier, cualquier figura paterna o materna que se vaya de viaje puede ocasionar eso, ¿no? Entonces, es importante hablar de esto porque así podemos identificar exactamente si un niño está en duelo o no. Ujú. Sí, porque pudiera ser que como Ujú. no ha muerto nadie alrededor de la vida del niño, asumamos que no está pasando por un duelo, pero lo vemos extraño, ¿no? Entonces, Exacto. si no sabemos que está pasando por un duelo, pues cómo podemos ayudarle y abordarlo de la manera correcta. Y por Exacto. ejemplo, Jimena, ahorita que estamos en pandemia y Ujú. estamos como que tratando de volver a la realidad o formando una nueva realidad o todo esto que pudo haber pasado, ¿tú en tu experiencia has visto que esto ha provocado duelos en los niños o en los jóvenes y de qué tipo? Sí, justo creo que es un tema que es tan nuevo porque pues nadie esperaba justamente una pandemia, ¿no? Y claro que se ha presentado muchos tipos de duelos en las pandemias. El hecho de ya no ir al colegio, ya no ver a sus amigos, ya no ver tal vez a sus abuelos, que ya no los pueden abrazar, acariciar, ya no tienen este contacto del abuelo que los consiente y que está con ellos, también se ha perdido, ¿no? Entonces, ya hay casos en los que los niños ya no, o sea, ya no quieren ese contacto físico, que dicen, era súper cariñoso y era súper abierto con todos y empiezan a ensimismarse como en ellos mismos
y no logran tener este contacto con los demás, sus habilidades sociales se van mermando, ya no quieren salir tanto, no tienen tanto interés, a veces hasta están por todo lo virtual y que no pueden salir y no pueden ir a clases extracurriculares, ¿no? Muchos niños también vivieron el duelo o la pérdida de muchas de sus hobbies que les gustaban y que ya no los hacen y están mucho en las tecnologías, ¿no? En el celular o en la tele o en los videojuegos, ocasionando una cierta rutina que no les permite experimentar más, ¿no? Y no les permite hacer uso de sus habilidades sociales, de estar en contacto con los otros y que eso entristece, ¿no? A la larga, si uno está siempre en la televisión o en su casa encerrado o viendo a las mismas personas o no fortaleciendo estas habilidades, empieza a sentirse triste y empieza a retroceder en estas habilidades que se tendrían que haber adquirido. Ujú. Fíjate que justo eso, el otro día estaba platicando con una mamá que me dice, veo a mi hija tan cómoda, ya estando como encerrada, o sea, ya no quiere salir. Antes era como que, por Exacto. favor, aunque sea, llévame al súper, ayúdame, sácame. Y dice, me está preocupando que veo a mi hija demasiado cómoda en que ya no puede salir, ya no quiere salir. Y dice, cuando regresemos a la escuela normal, ¿puedo hacer homeschool yo en casa? Entonces, me está preocupando eso. Y yo dije, híjole, creo que no es la única. Claro, claro. Y es que sí es algo, o sea, obviamente al principio los niños estaban tristes y sacados de onda y todavía lo están, el hecho de que no puedan salir de sus casas, ver a sus amiguitos, pero ya está llegando un punto en el que están conformándose con eso y que su energía y todo está mucho más baja, ¿no? Mucho más baja y que decimos, ahí es la gran pregunta, ¿qué va a pasar cuando vuelvan, ¿no? ¿Cómo van a, y sobre todo, he tenido estos casos que eran niños de primaria y que cuando pasaron a secundaria les tocó la pandemia, ¿no? Y ellos son en esa etapa ya como de secundaria y adolescencia, pues lo más importante para ellos en ese momento son las amistades, el salir, esta parte de la popularidad, de tener una relación con los otros, y no lo lograron. Y muchos niños eran nuevos en esta transición y no todos sus amigos ahora que tienen, pues son medio virtuales, ¿no? Que no los han podido ni conocer en persona. Y claro que eso les ha afectado muchísimo, ¿no? En su seguridad, en su autoestima, en sus habilidades, como lo decía, de relacionales, de sociales, todo eso pues va afectando y entristeciéndolos un poco. Ujú, claro. Ay, qué importante. O sea, sobre todo si fue en una etapa crucial, ¿no? Para ellos. Ujú. Oye, Jimena, y por ejemplo, como la mayoría de los adultos hemos vivido algún duelo de una o de otra manera, para los niños es probablemente algo nuevo esto de vivir un duelo y más si no hay Ujú. alguien que lo esté acompañando, esté caminando con ellos en este proceso. ¿Es igual como un niño y un adulto vive un duelo o qué diferencias hay que podemos ver en el niño que nos indique que tal vez está viviendo un duelo? Y los duelos son completamente diferentes. Uno tiene un duelo como adulto y uno tiene un duelo como niño, ¿no? Porque hasta su cerebro es completamente diferente, su sistema de creencias es totalmente diferente. Uno como adulto se puede cuestionar mucho más cuando está en un duelo, ¿no? De, pues sucedió esto, pero bueno, era para lo mejor. Y empiezan a tener como este diálogo con ellos mismos sobre la situación del duelo. Y en los niños hay ocasiones en las que ni siquiera pueden verbalizar lo que les está sucediendo. Entonces, eso es creo que una principal diferencia entre el duelo de un niño y el duelo de un adulto. Que claro, ahorita vamos a hablar yo creo que un poquito más de esto, ahora lo menciono, pero dependiendo la edad, también es la manera en la que ellos se comunican, ¿no? Entonces, un niño muy pequeño no te puede expresar que se está sintiendo confundido, que se está sintiendo triste, que se está sintiendo como cansado o totalmente apático, ¿no? A las situaciones y no te pueden decir esos sentimientos porque no saben esas palabras, ¿no? Y no saben la manera de comunicarlos. Entonces, pues esa es una gran diferencia entre un duelo de un niño y de un adulto. Y también la noción del tiempo, porque los niños tienden a tener la noción del tiempo un poco distorsionada, que a un segundo puede parecer un año o un año puede parecer un segundo, ¿no? O sea, hay veces que te dicen mañana, así como
faltan años, ¿no? Y pues es el siguiente día, no falta casi nada. Entonces, eso puede ser un poco al favor, por así decirlo, del duelo de los niños, porque pueden pasar, no sé, 3, 4 meses y que ellos sientan que fue hace mucho tiempo y que ya esa pérdida fue hace bastante. Entonces, por eso los duelos en los niños tienden, no siempre, a ser un poco más rápidos, porque en los adultos es, ay, apenas pasaron un mes, ¿no? Apenas pasaron 2 meses, traes mucho más noción del tiempo, cuentas los días y te acuerdas de la fecha, y no, es que hace un año fue, no sé, en un fallecimiento, hace un año justamente estábamos en tal lado, o sea, hay mucho más esta nostalgia y esta noción de tiempo, y en los niños no. En los niños no hay sí, pues no hay tanta noción del tiempo en esa parte y no pueden totalmente controlar, por así decirlo, la situación en que pues ya pasó y podrá pasar una semana, 2 meses, 3, 4, y sí cambian las fases de duelo entre los niños, pero pues sí están un poco diferentes, pueden ser un poco más rápidos los duelos en los niños por eso. Okay. Bueno, entonces quiere decir que hay cosas que pueden jugar a favor y en contra en el duelo del niño, Claro. ¿no? Una en contra tal vez sería que no tiene la capacidad o el vocabulario para expresar lo que está sintiendo, pero a favor es que su noción del tiempo tal vez le ayude a superarlo más rápido. ¿Qué te Sí, parece si volvemos con estas fases después de una pausa pequeñita? perfecto. Es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estás en Latinx Radio. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Latin X Radio y estás escuchando Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Seguimos con la psicóloga Jimena Ortiz y ella nos está platicando qué es un duelo en un niño, cómo lo está viviendo y ya que ahorita los niños están viviendo bastantes duelos, a lo mejor no, ni siquiera tenemos la idea, pero ella pues nos está explicando qué es esto, cómo podemos verlo. Entonces, Jimena, antes de irnos a la pausa, nos quedamos en esto de que un niño y un adulto lo viven de manera diferente, viven un duelo de manera diferente, pero que también hay fases o hay etapas. Cuéntanos, Ujú. por favor, de esto, cómo podemos verlas, identificarlas en nuestros hijos. Sí, bueno, primero que nada, hay 5 fases o 5 etapas de duelo, ¿no? Que estas fueron, o sea, la persona que empezó a hablar de estas 5 etapas es Elizabeth Kubler-Ross. Si pueden buscar libros de ella, excelente. La verdad es que yo creo que ella es la que habla sobre el duelo y estas fases mucho mejor. Entonces, cualquier cosa de esta mujer, buenísimo. Pero bueno, la primera fase es la negación. Todas estas fases voy a decirlas, voy a enumerarlas, pero puede que uno empiece por una u otra, no tienen un orden. Pero bueno, la primera es la negación, en la que pues llega la noticia de, no sé, de una pérdida o de un cambio y el niño está como si nada, ¿no? Pues yo sigo jugando o sigo con mi vida normal y no me afecta, ¿no? No Es me como afecta, no pasa nada. ajá, no pasa nada y yo sigo con mi vida normal, ¿no? Y después de esta fase es la ira. La ira es me doy cuenta de lo que sucede y me enojo, ¿no? Y en los niños el enojo se expresa de mil maneras, desde un berrinche hasta gritos, hasta contestaciones como fuera del tono, siendo agresivo y golpear a compañeritos, a hermanos, a papás, expresando esta ira como tal. Y no siempre esta ira se expresa en relación al duelo. Es decir, no sé, por ejemplo, un niño que pierda a un familiar cercano y que empieza a tener esta etapa de ira y se enoja con la maestra o con los compañeritos, que pues no tienen nada que ver porque no está en el sistema familiar, pero está traspasando esta ira de este duelo en otras personas. Entonces, esta ira no siempre es directamente con la persona con la que se tenía este duelo o con las personas relacionadas en el duelo. Y después de la ira está la negociación. Esta negociación empieza, ya es en un poco de niños más grandes, que no sé, que ya tengan más capacidad de conciencia y de diálogo entre ellos mismos, por ejemplo, desde los 5 en adelante más o menos, que empiezan a pensar, no sé, no, pues si me hubiera portado bien ese día, no hubiera pasado esto. Como empiezan a tener
un estado de culpa, por así decirlo, y negocian esa culpa con el duelo, ay, perdóname, se quitó mi cámara, ¿verdad? Sí, pero ya está. Ah, Y no te ok, preocupes que en el radio no se va a notar. Se va a notar cuando ya lo subamos a Facebook. ok, perdón. Y entonces a lo que me refería era Ay, se volvió a salir. Ok, tuvimos una pausa, mini pausa técnica, pero nos estabas contando, Jimena, sobre la etapa de la negociación. sí, sí, exacto. En la negociación hablaba de que hay un sentido un poco de culpa en el que dicen, ay, si me hubiera portado un poquito mejor ese día, tal vez no hubiera perdido tal cosa. O si le hubiera dicho algo a este amiguito, no lo hubiera perdido, ¿no? Porque también la pérdida de un amigo, de un familiar, no de fallecimiento, sino de la relación, puede ser un duelo, ¿no? O le hubiera regalado mi peluche favorito y todavía estaría conmigo, ¿no? O le hubiera dado un abrazo y no hubiera sucedido esto. Como que hay un pensamiento de culpa y de negociar esa culpa en relación al duelo. Esto en los niños. Claro que la negociación en adultos se ve completamente diferente. Y después de la negociación puede, no siempre, pasar la etapa de depresión, ¿no? O de un estado de tristeza muy fuerte. Este estado de tristeza o depresión habrá que ver cuándo es preocupante o no, porque muchas veces se tiene este diálogo de no estés triste, no llores, no pasa nada, no te preocupes. Y no es lo mejor, o sea, sí hay que calmar a los niños y estar para ellos y acompañarlos, pero dejarlos expresarse, dejarlos sentir su tristeza, dejarlos sentir pues el sentimiento que estén teniendo en ese momento y acompañarlos en el sentimiento, ¿no? Hay niños que les gusta llorar y que lloren, ¿no? Está bien, sácalo, llóralo. ¿Quieres un abrazo o quieres que esté yo nada más a tu lado? Aquí estoy contigo, ¿no? Así como dar este acompañamiento en el sentimiento de la tristeza. Cuando hablamos de depresión es ya mucho más distinto, porque cuando hay una depresión infantil, se puede diagnosticar depresión infantil a partir de los 6 años, como clínicamente by the book, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que puede haber casos traumáticos que niños pueden presentar síntomas depresivos mucho más pequeños. Entonces, los síntomas de depresión son casi muy parecidos al de los adultos. Es tener insomnio o hipersomnia, dormir muy poco o dormir mucho. Comer mucho o no comer nada, ¿no? Se puede presentar de las dos. También otro signo de depresión sería no comunicar nada, no querer hablar, estar completamente como desentendidos del mundo, de sus relaciones, dejar de tener como estos hobbies o estas actividades que les gustaban, un Como desinterés constante. desconectados. Exacto, como una desconexión, justo como lo dices, como una desconexión a las personas y a sus intereses. Entonces, y que hay más síntomas específicos como tales, pero que todos estos síntomas estén entre 2 y 6 semanas, pero muy constantes, y no solamente en casa, sino también en colegio o con otras personas. Siempre tiene que ser en más de un contexto en el que se desarrolla el niño, porque si solamente es, no sé, en colegio, podríamos ver que podría ser una situación de acoso escolar o otra situación, ¿no? Pero si es en colegio, en casa, con los demás, con todos, todo el tiempo está triste, no come, no duerme, se ve ojeroso, se ve desentendido de todos, obtuvo regresiones, pueden tener regresiones de ya controlaba su interés y comenzó a hacerse pipí en la cama, ¿no? O comenzó a hacerse popó también. Puede hacer esto síntomas o signos de que podría haber una depresión y ante esto es ir con un especialista. Entre más rápido mejor para que no se agrave el problema. Entonces, esta etapa es dependiendo totalmente de si solamente quiere expresar su tristeza, acompañarlo y que la exprese. Es completamente normal que un niño llore en una situación de duelo. Completamente normal. Lo raro sería que no llorara, ¿no? Lo raro sería como, pues, ¿por qué no está sacando su sentimiento? Pero lo que sí es de tener cuidado es entender cuándo esta tristeza ya está siendo una depresión, ¿no? Entonces también un síntoma podría ser que tengan mucho miedo de muchas cosas, ¿no? Que empiezan a tener mucha ansiedad, mucho miedo. Podría ser uno de los síntomas de que nos podrían indicar de que estaría tal vez en una depresión. O desarrollando una depresión. O desarrollando, exacto, ajá, o desarrollando una depresión. Uh -huh. Y después la última etapa es la aceptación, ¿no? Es como
el, la luz a través del túnel, ¿no? El saber, pues, el comprender la situación. Por ejemplo, en un fallecimiento, que es como los casos más comunes, es, pues ya entendí que mi papá en este momento no está para mí, pero lo tengo, no sé, si tiene un sistema de creencias, está en el cielo, me está cuidando, es un angelito para mí, está mandándome su amor desde el cielo, y empezar a tener un diálogo en el que él pueda aceptar la situación, ¿no? Ahora estoy con mi mamá y ahora estoy con mi demás familia, que ellos también me cuidan y me quieren y demás, ¿no? Entonces, todo esto es la etapa de aceptación que ya está integrado en sí, en el niño, o en su diálogo ya está integrado la pérdida, que ya hasta lo pueden comunicar, ya te pueden decir, no, pues mi papá falleció o X persona falleció, o hasta el perro, o sea, de verdad que los niños cuando fallece un perro o lo que sea, también les duele mucho, ¿no? Y tardan e integran esta pérdida en su duelo. Entonces, la aceptación es tal como ya se resolvió este duelo, ya lo acepté y ya lo signifiqué en mi vida. Entonces, Y esa ya, sería la última etapa. y acepto mi nueva realidad, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. pero en el caso de la depresión se estancan en la fase de la tristeza y no llegan a la aceptación. Ahí es cuando hay que intervenir de manera Claro, más profesional. exacto, sí, porque en una depresión se puede estancar un niño y digo, como lo mencionaba anteriormente, en estas fases no van por orden, o sea, no es como primero vas a tener la negación, no, puedes empezar desde la depresión, o sea, un niño puede empezar desde depresión y ahí es cuando sí uno como papá o como cuidador cercano tiene que conocer a sus hijos, ¿no? Conózcanlos, desde qué momento dejó de comer, desde qué momento dejó de dormir, cuánto tiempo lleva así, cómo lo ves en otros contextos, con otras personas. Ahora sí que es ser detectives del niño y en ese momento intervenir, ¿no? Para que entonces no se agrave y que pueda llegar a esa aceptación totalmente. Ujú, perfecto. Bueno, pues creo que nos queda más o menos claro este asunto de las etapas y que nada más hay que estar atentos, ¿no? Atentos a que si mi hijo pudiera estar viviendo un duelo, puede ser que nada más está viviendo el duelo de ya no veo a mi maestra y el próximo año, aunque regresemos a la Sí, escuela, ya no va a ser la misma maestra y la quería mucho. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, si lo está viviendo y si podemos detectar estas etapas, saber que son normales, ¿no? Y dejar que lo viva, ¿no? No es lo mismo confortarlos en su tristeza o en sus sentimientos y validar lo que están, la emoción que están sintiendo, a decirles, no, ya no la sientas porque me asusta. En general es claro. que nos asusta que ellos puedan sentirse mal y por eso es que queremos que no lo sientan, pero no es lo Claro. sano. Con esto, Jimena, nos vamos a ir a otra pausa, ya se nos acabó otra vez el tiempo en este segmento y regresamos para que nos cuentes más o menos cómo podríamos identificar que nuestro hijo está viviendo un duelo de acuerdo a su edad. Me imagino que en diferentes edades se ve de diferentes maneras. Entonces, esto es intencionalmente somos papá y mamá y regresamos después de una pausa. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá y la psicóloga infantil Jimena Ortiz nos está platicando qué es el duelo en la infancia o en los jovencitos también, en los adolescentes y cómo podemos ayudar, identificarlo como papás y cómo podemos ayudarle a nuestros hijos. Entonces, antes de la pausa comentábamos, Jimena, que bueno, hay diferentes etapas, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de edades. Por ejemplo, ¿cómo puedo identificar o cómo se ve el duelo en las diferentes edades de los niños? Y una vez que lo vi, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Qué estrategias nos puedes dar tú como psicóloga eh, que puedan funcionar para ayudarle? Si quiero ser la mejor acompañante para mis hijos o el mejor acompañante para mis hijos, ¿cómo podría hacerlo de acuerdo a su edad? Sí, eso es súper importante hablarlo porque no es el mismo duelo en un niño de 3 años que en un niño de 12, ¿no? Es completamente diferente. Entonces, yéndonos por edades, por ejemplo, de los meses a los 3 años, los niños no comprenden la muerte. La verdad es que como que solamente ¡puf! Desapareció, ¿no? No entienden bien qué está sucediendo y no lo comprenden bien.
pero lo que sí es que viven el duelo a través de su mamá o de su papá. Es decir, que viven el duelo a través de la persona que los cuida. Por ejemplo, si ven a su mamá o a su papá muy triste, llorando, como los niños pareciera que no, pero de verdad que tienen una capacidad de entender el lenguaje no verbal de sus papás impresionante, ¿no? Que ellos pueden detectar cuando su mamá está triste, nerviosa, ansiosa, o también su papá. Entonces, el duelo lo viven a través de un adulto. Entonces, dependiendo, y esto no quiero decir que los adultos no ignoren su duelo y no sientan nada, no, Era lo que totalmente te iba a claro. decir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ocultamos? No, 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 para nada. El adulto tiene que mostrar sus emociones, ¿no? Y es una enseñanza a los niños de, si me siento de tal manera, lo demuestro. Claro que cuando un adulto está en una crisis, ya en un estado desbordante de tristeza, pues sí, lo mejor es que el niño no presencie esos momentos, ¿no? Pero si está uno triste, cabizbajo o algo así, comunicarlo, ¿no? Comunicarlo al niño pequeño de, pues, por ejemplo, mamá se siente triste porque perdió un trabajo, por ejemplo. No sé, estoy hablando de un niño de 3 años. Mamá se siente muy triste porque perdió un trabajo y era un trabajo que me gustaba mucho y muy importante para mí. Por eso estoy algo triste y por eso no he jugado tanto o por eso no he salido tanto de casa, pero luego entenderé esta situación y podré estar bien. No pasa nada, ¿no? Y muchas veces como demostrarles valido mi sentimiento, entiendo mi tristeza, pero después, en un tiempo, me sentiré yo bien, ¿no? O sea, darle la tranquilidad al niño de yo podré manejar mis sentimientos de manera que luego yo me sentiré bien. Porque muchas veces pasa eso, que los niños como que son espejitos de los papás, pues, o sea, si la mamá o el papá se siente de alguna manera, el niño como que integra estos sentimientos y en esos momentos hay que decirles, si tú te sientes triste, dímelo y te puedo dar un abrazo y podemos hacer algo que nos tranquilice. Entonces, el duelo en esos momentos es un poco esto, digo, cuando es desde los papás y en un fallecimiento, pero por ejemplo, cuando un niño de 3 años, no sé, se cambia de casa y le cuesta mucho este cambio de casa y él empieza a estar como muy estresado por esto, validar el sentimiento. Ahí la estrategia sería decirle, entiendo que estés confundido de que ya no estemos en una casa, en la casa en la que estábamos y que te gustaba mucho esa casa. Yo lo entiendo, ¿no? Como no descalificar, porque a veces es, ya esta es tu nueva casa, ni modo, ¿no? Así como ya dale la vuelta a la página. Y no es tan fácil. O como Entonces, eso no es un problema, ¿no? ajá, exacto. Entonces, validar el sentimiento en sí y decirle, entiendo que estés triste, entiendo que estés confundido, pero vas a ver que en esta casa va a haber muchas cosas nuevas y vas a aprender y vas a crecer igual que en la otra y vamos a formar una familia igual que en la otra y vamos a crecer todos y todo lo demás, ¿no? Entonces, también darle este panorama positivo. Nada más así como, ay, entiendo que estés triste, sí, la tristeza es súper triste y horrible y lo demás, no, porque eso puede enganchar a los niños en, ay, no, me siento muy mal, sino Vamos también a llorar todos juntos. luego ya puede ser un poco trágico, ¿no? Entonces tampoco. Darle un poquito también de este panorama positivo, de después vas a sentirte mejor, luego vas a conocer no sé, esta casa y vas a tener nuevas experiencias y memorias aquí que te van a hacer muy feliz también, ¿no? Como demostrarle esta percepción a futuro más positiva en niños chiquitos, pero bueno, estoy hablando ya de más chiquitos. De 4 a 7 años en adelante, los niños es cuando empiezan con este pensamiento mágico. Entonces, si creen en alguna religión, es bueno y es una buena estrategia hablar sobre cómo percibe la pérdida esta religión, ¿no? Por ejemplo, en una situación de fallecimiento, podría ser que le digan al niño, ¿no? Pues tu familiar, en este caso, no sé, tu papá, está en el cielo, está con Dios, está tranquilo, nos cuida desde arriba. O un día nos vamos a encontrar allá. Exacto, ajá, y tú le puedes rezar a él. ¿Me fui otra vez? ¿Te Ya, quedé? listo. Ah. Te veo. Tú le puedes Te puedes rezar a él en hablar. ese momento, ajá, recémosle juntos, ¿qué le quieres pedir a tu papá, no? Puedes establecer como esta transición un poco, un tanto mágica, y los niños te lo dicen, no, no sé, a mí me tocó un caso de niño que dice, es que mi papá está allá, y así veía las nubes, ah, está pasando a mi papá. Entonces tienen y es lindo porque ellos pueden como interpretar la muerte de una manera en que no sea tan dura y tan difícil. Entonces, porque justo son niños. Ajá, y que puede ser muy real, ¿no? O sea, como yo le diría, mira, vamos a hablar con Dios y pedirle a Dios que le diga
Claro, sí. Que le envíe un Sí, mensaje o qué. Y lo sienten, no sienten una pérdida total, o sea, sienten como, bueno, estamos conectados de alguna manera, ¿no? Estamos Ujú. conectados a través de Y algún besitos, día nos encontramos. Ujú. ahí algún día nos encontramos, ajá. Entonces, en esta etapa de imaginación o de fantasía es bueno utilizar este tipo de estrategias. Mm. Y si por algo no sé, no tengan ninguna religión, pueden utilizar mucho estrategias como de analogías, cuentos, y más para hablar sobre la muerte, que hay bastantes que te pueden explicar cómo se va dando la muerte a través de un diálogo infantil y que los niños puedan irlo asimilando poco a poco. Y ya de los 7 en adelante, ya 7, 12, 13 y ya cada vez más grandes, pues claro que tienen más conciencia, ¿no? Y entienden mucho más. Jimena, me quisiera Dime. regresar un poquito. ¿Qué tal que no es una muerte? Por ejemplo, es nada más, pues estamos enfrentándonos a una nueva realidad, ¿no? Claro. Ahorita con la pandemia, por ejemplo, tu papá perdió el trabajo, nos tenemos que acostumbrar a una nueva etapa, no sé, o tu papá se tuvo que ir a vivir fuera, o yo empecé a trabajar y antes no trabajaba, no sé, X. En esta etapa de la fantasía, ¿cómo puedes abordar esto cuando no es una muerte, pero sí es un duelo? Sí, totalmente. Por ejemplo, en este caso, digo, caso por caso, habrá que ver cada situación y se aborda de una manera distinta, pero por ejemplo, en esta parte de perdimos una casa y estamos en una nueva casa, puede ser, tu papá perdió un trabajo y yo también, y por eso tuvimos que cambiarnos esta casita, ¿no? Pero en una fantasía decir como, no sé, en esta casita vamos a llenarla de mucho amor y de mucha alegría, o sea, es algo fantasioso el diálogo ahí, ¿no? Vamos a llenarla de mucho amor, de mucha alegría, vamos a estar felices y aunque esté, por ejemplo, no sé, digo, de una casa más grande a una casa más pequeña, aunque esté más chiquita, pues la vamos a llenar mucho más de amor, va a caber mucho más amor en la casa porque está Vamos a más crear chiquita. recuerdos aquí, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces, es un poco fantasioso y juguetón, digo, no es ya tan como en la idea de Dios y así, o de alguna religión, pero es un poco fantasioso, así como, pues como está más chiquita y cabemos muy bien aquí, pues como vamos a darnos mucho, mucho amor, se va a llenar de amor, imagínate qué tan felices vamos a estar porque va a estar llena de amor la casa, ¿no? O otra situación, no sé, Ujú. tus juguetes van a seguir aquí, entonces imagínate, tu cuarto se va a ver con más juguetes, eso está padrísimo, o sea, como ver Entonces, en esta. esta etapa, en general, un Ujú. diálogo juguetón, no Ándale, negando la ajá. realidad, pero sí dándole un tono más juguetón que lo que le darías a alguien más chiquito o a un Claro. niño más grande o a un Sí, jovencito. como más imaginativo. Ahora Mm. sí que es Sí, sí, un sí. poco creatividad y ponerse en el papel de un niño, ¿no? Eso creo que es una gran estrategia. Yo como niño, ¿cómo lo entendería? Creo que esa es una gran pregunta que podrían hacerse los papás de yo colocándome en un papel de mi hijo de esa edad, ¿cómo entendería yo esta pérdida? Mm. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí que la abordara mi mamá o mi papá? Entonces, creo que el ser Supe niños que en te esta casa ayuda. vivió una princesa. Sí, sí, ajá, literal, puede ser, completamente. Ok. Entonces, ahora sí que es creatividad y conocer a sus niños. Y ya pasándonos como a esta otra etapa de 7 a 12, ahí es cuando más preguntan como, oye, pero si está en el cielo y yo me voy a morir o cómo está, o tú te vas a morir o qué va a pasar cuando tú te mueras o qué va a pasar cuando perdamos otra vez la casa o qué ¿Cómo va a pasar. sabemos que sí se fue al cielo? Ajá, totalmente, sí, y empiezan a tener estas cuestiones como, mamá, ¿tú sigo en el cielo? No, entonces, ¿cómo sabes que ahí está? Así como, Sí, yo lo como empiezan cuestiono a todo. cuestionarse, sí, y es completamente normal que lo hagan. En este caso, la estrategia es responder con más honestidad y como con la intención de hacer un bien. Entonces, en este tiempo y en esta etapa es justamente eso, decirle, yo no sé completamente las respuestas de todo. Y es súper normal decirlo a los papás no tienen las respuestas de todo, ¿no? Yo no tengo las respuestas de todo esto, pero te aseguro que yo siento dentro de mí que estamos mejor así, o que él está en un lugar mejor. No sé, ¿tú qué sientes, no? Y Como hacer un contarle diálogo. también, ¿no? Ajá, contarle Ujú. también y ponernos en un estado de vulnerabilidad ante ellos, para que ellos puedan hacer lo mismo con nosotros. Sabes que otra vez se nos acabó el tiempo, pero quisiera que regresáramos en esta etapa porque es una etapa importante que no quiero no darle la importancia a estos niños entre 7 y 12.
Entonces vamos a una pausa, no duramos mucho y volvemos con esta etapa y ya después con los más grandecitos. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, esto es Latin X Radio y volvemos. Pues seguimos en Latin X Radio y esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Y nos quedamos, estamos aprendiendo con Jimena sobre el duelo en los niños y en los adolescentes. Entonces nos quedamos en la etapa de 7 a 12 años. Ujú. ¿Cómo es que podemos explicarle y cómo podemos abordar cuando descubrimos que uno de nuestros hijos está pasando por un duelo, cualquiera que sea la causa? Entonces, continúa, Jimena, por favor. Sí, bueno, en estos 7 a 12 decía que es cuando más se preguntan y más cuestionan a los papás, ¿no? De cualquier situación de duelo, como, no sé, oye, ¿y por qué perdiste tu trabajo? ¿O por qué mamá y papá se divorciaron? O sea, ¿por qué ustedes se divorciaron? Como que eso también es un duelo, ¿no? El divorcio de los papás y todo, que no lo habíamos comentado antes, pero es un duelo también en los niños. Y Ujú. se empiezan a cuestionar como, ¿qué sucedió? ¿O qué pasó? ¿O cómo fue? Y en medida de lo posible, responderle de la manera más honesta y a su nivel. Por ejemplo, si vemos que es un niño de 7 años, pues como tú tienes, no sé, en un caso de divorcio, como tú tienes amigos y a veces no te llevas tan bien con tus amigos, lo mejor es distanciarse para que se puedan llevar mejor. Pues lo mismo sucedió con tu mamá y conmigo. Ya no nos llevábamos tan bien y preferimos distanciarnos para que entonces así la familia esté mejor, ¿no? Y de esta manera racionalizamos, pero a su nivel. O sea, no le decimos, no, es que fíjate que era muy problemático y entonces no. En ese momento yo creo que no hay que dar más razones de las que te pidan. Eso es algo como que estar conscientes de irnos a su mismo nivel y entre más pregunten, pues más se va respondiendo, pero de una manera en la que él pueda entender, él o ella pueda entender y que pueda contestar la duda, por así decirlo, de una manera honesta y de una manera apropiada para un niño. Entonces, de 7 a 12 puede ser así, dar respuestas cortas, concisas, sin tanta explicación, pero honestas. No, en esta etapa, si ponemos lo mágico que decíamos de la etapa anterior, pues el niño así se queda como, pues no es cierto, o sea, ya, yo ya sé que no es así, ¿no? O sea, entonces, y eso puede quitarle validez a los papás, ¿no? De, pues no te creo, no es así. Voy a Entonces, investigar con alguien que me diga la verdad. ajá, De que aquí no ajá. vivió una princesa, ya lo sé. Sí, totalmente. Entonces, pues si en un momento te dicen, ¿por qué me dijiste eso cuando no era cierto? Era pues estabas muy chiquito y tenías que entenderlo de una manera en la que yo te pudiera explicar. La verdad es que siempre la palabra es el ser honesto, pero ser honesto al nivel de su edad, no darles tanta explicación. Y ya más grandes, ya más adolescentes, que ellos empiezan a hacer sus propias conclusiones y empiezan a atar cabos y empiezan a comprender mucho más y saben mucho más de estas situaciones, a los 15 años en adelante, ya se tiene como una conversación, no digo de adultos, pero ya mucho más seria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un caso de, no sé, que hayan perdido, por ejemplo, la casa, que hayan perdido la casa, como lo estábamos diciendo. Oye, ¿cómo estuvo que, no sé, que el niño adolescente diga, oye, mamá, ¿y tú cómo te sentiste cuando se perdió la casa? O sea, ¿qué pasó? Yo no me acuerdo mucho, porque a veces pasa eso en los adolescentes, que dicen, es que no me acuerdo mucho de cómo fue esta etapa que sucedió esta crisis, ¿no? O este duelo. Y es bien curioso porque no se acuerdan, pero el papá se acuerda de todo, ¿no? Se acuerda hasta de cómo fue pasando el niño por estas etapas. Y es bueno recordarles de, pues mira, pasó de esta manera, estabas muy chiquito, yo te explicaba así y pues se dio esta situación porque, no sé, nos cambiamos de casa porque pues, la situación económica estaba muy difícil, pero nosotros somos una familia y a mí me gusta mucho usar analogías como más complicaditas que los niños puedan utilizar. Por ejemplo, la familia es como un barco, ¿no? Como un bote, por ejemplo, y todos van remando, y si uno no rema, se atora, ¿no? Entonces, en ese momento que perdimos la casa, todos nos pusimos a remar y todos dimos de nuestra parte para que el bote siguiera a flote, ¿no? Que es la familia, que no importa de dónde esté, o en qué casa esté, o en qué país, o en qué lugar, con que esté junta, ¿no? Y con que todos estén remando, que todos sigan dando de su parte. Entonces se puede explicar un poco así, o sea, un poco dando analogías,
más complicadas, que puedan explicar un poco el duelo, la pérdida. También hay muchos libros para adolescentes que hablan del duelo y de cómo vivirlo en un diálogo pues de más jóvenes y de más adolescentes, ¿no? Entonces es tratarlo un poco así. Yo creo que en estas dos etapas lo más importante es la honestidad, porque eso le da a los niños una confianza a los papás y eso en su relación es básico, ¿no? Porque luego así ellos se van a ir acercando ya no solo en situaciones de duelo, sino en cuestiones de su vida propia de, oye, ¿cómo puedo hacerle con esto? Fíjate que me sucedió esto, ¿tú qué hiciste a tu edad? ¿No? O sea, ahí los niños empiezan a establecer un canal de comunicación muy bueno con los papás. Entonces, sí, la honestidad es el mejor aliado en esos momentos. Y yo creo que ya en estas etapas de que están más grandecitos o ya adolescentes, ya como de chiquitos regularmente están viviendo un duelo que a lo mejor vivimos toda la familia, ¿no? Pero ya Claro. a lo mejor ahorita están viviendo un duelo que nosotros no tenemos nada que ver con él. Por ejemplo, perdió un amigo y a lo mejor a mí no me duele que perdió a su amigo, Claro. pero para él el dolor es muy real, ¿no? A lo mejor me duele ver que a mi hijo le duele, pero no lo estoy entendiendo. Entonces, tal vez no le puedo dar explicaciones, pero lo puedo acompañar en su dolor, ¿no? Sí, totalmente. Sí, o por ejemplo, en este caso que mencionas de un amigo, decir, entiendo que esté súper triste y entiendo que esté pasando esta situación, yo tal vez en tu lugar me sentiría igual, así como es normal que te estés sintiendo así. Y si en medida que se pueda, decir, yo en un momento también perdí un amigo, ¿no? Y en un momento también tuve esta situación y o sea, como normalizar los sentimientos y humanizarlos, porque siento que eso ayuda mucho a tener esta relación de empatía entre los padres y el hijo. Ok. Jimena, quisiera que nos digas cuándo deberíamos alertarnos. Ujú. ¿Qué pasa si, oye, esto ya no es un duelo normal? ¿Y qué puedo hacer si me pongo en alerta? Sí, lo que más nos tenemos que fijar en estos momentos es el tiempo. Primero, el tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva así, no? Si tuvo esta pérdida y lleva una semana, pues normal, es una semana y cualquier persona humana se siente así, pero si ya lleva 2 meses así, 3 meses, sigue de esa manera, de muy triste y ya empezando a tener estos signos depresivos, pues sí es fundamental ya ahí intervenir y llevar con un especialista, ¿no? Bueno, primero que eso, tiempo. Después, contexto. Saber si solamente es con una persona en particular o con todo el mundo o solo consigo mismo. O sea, ver en sí en el contexto, porque el contexto nos da pista para la intervención. Por ejemplo, si sabemos que solamente es con un compañerito de clase, pues ya podríamos saber que por ahí vamos a intervenir, o sea, hablamos al colegio, preguntamos qué está pasando, que cada vez que viene del colegio viene muy triste y ya no quiere comer en casa, bla, 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 ¿no? Entonces, el contexto también es una gran estrategia de identificar o sea, primero cuánto tiempo y luego en dónde, o sea, en dónde y con quién. Esa es como la otra estrategia de estar atentos. Después, una estrategia que nos ayuda mucho en duelo es rutina. Rutina lo más que se pueda, porque los niños, por ejemplo, tienen una pérdida, pero si siguen yendo a la escuela, haciendo su tarea, después van a su clase, no sé, de correr o lo que sea, pues seguir en medida de lo posible con esa rutina. En tiempos de pandemia, eso fue justo lo que pasó, que la rutina pues se hizo Se otra rompió, completamente sí. diferente, se rompió completamente. Entonces, en tiempos de pandemia, establecer una rutina de pandemia, pues, o sea, te levantas, te bañas, te arreglas, te vistes para tu escuela, porque muchas veces están los niños así en pijama desde 3 días En y el la escuela celular viendo la clase. y en el celular viendo la clase acostados en la cama, pues no, eso no nos va a ayudar, ¿no? Entonces, hacerle su rutina de báñate, vístete, cámbiate, siéntate en un lugar, establece como tu escuela y en tus tenerles un refrigerio para que sea descanso, jugar con ellos un ratito, determinar un tiempo para salir a caminar a la calle un ratito, no sé, una vuelta a la manzana, lo que sea, para que se despejen un poquito, o sea, Y que no hacer nos una vean en pijama todo el tiempo también, ¿va? Porque si nosotros estamos en pijama 24/7 y sí, no podemos esperar. también.
Sí, también, o sea, hacerles su rutina de pandemia, literal, para que ellos se sientan mucho más productivos y su energía esté mucho más alta. Entonces, eso ayuda muchísimo también, la rutina. Si, por ejemplo, en caso de un fallecimiento que, no sé, siempre iban con el papá a jugar fútbol los sábados, pues obviamente un sábado se va a poner triste porque era cuando le tocaba ir a jugar fútbol, por ejemplo. Ahí no queremos reemplazar, pero por ejemplo, ¿por qué no hacen una actividad de ellos en ese momento? O sea, hacer una nueva actividad, pero que supla ese momento, o sea, que no quede como ya nunca pasó nada más después los sábados, sino, ¿qué tal si en vez de jugar fútbol vamos nosotros a pasear al perro? Siempre, juntos los sábados al parque. O vamos a ir a darle de comer a los patos en el parque, yo qué sé, o sea, como hacer una nueva actividad, porque si decimos, no, ahora van a jugar fútbol conmigo, pues está así como, pues como un poco raro, ¿no? De no, como quieres tener ese lugar y no se puede, entonces puede confundir un poquito. Entonces, hacer una nueva actividad, pero en ese tiempo, o sea, vamos a seguir con nuestra nueva rutina, con nuestra nueva dinámica, por así decirlo. Pero rutina al fin, o sea, Ajá, que después va a ser que haya rutina, o sea, estructura. exacto, estructura también, mucho eso nos ayuda muchísimo en cuestión de duelo. Y ya también vemos, lo habíamos dicho, validar sentimientos. Validar sentimientos es yo creo que lo más importante que también tenemos que tener, que es validar sentimientos y, y entenderlos. Ahora sí que tiempo, entenderlos, contexto, rutina, todas esas estrategias nos ayudan bastante, pero sobre todo paciencia. Yo creo que paciencia de que va a pasar. Ese es el mejor aliado, yo creo. Sí, y no tenerle miedo que si vemos que nuestro hijo, nuestra hija está atorado en una de las etapas y no sale, llamar a un profesional y pedir ayuda. Y aquí es cuando les estamos enseñando a ellos desde chiquitos que pedir ayuda está bien, Claro. Uh-huh. que es bueno y es normal y es necesario. Jimena, se nos acabó el tiempo. Se fue rapidísimo y supongo que este tema da para mucho más porque hay diferentes tipos de duelos y en cada edad y todo, pero creo que ya nos diste un panorama general de cómo buscar en nuestros hijos señales de si están viviendo un duelo y si es así, cómo acompañarlos o cómo pedir ayuda. Te quiero dar las gracias, Jimena, por estar con nosotros en este programa. Y pues ya sabes, aquí las puertas del programa están abiertas para cuando tú quieras volver y contarnos algo, vamos a estar muy contentos. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que como tú dices, el tema da para más. Los invito a buscar del tema y que no tengan miedo en pedir ayuda, como tú lo dices, en pedir ayuda de un profesional, a pedir libros, a informarse, siempre es bueno. Y pues muchas gracias por escucharme. Yo estoy como Crío en Facebook y en Instagram, CRIO, Crío, como tal, para que si quieren saber un poquito de estos temas, subo a veces contenido de este tipo de temas en psicología infantil, para que si quieren estar, pues ahí. Y era lo que te iba a decir, hablando de buscar, dinos cómo te buscamos. Si es, por ejemplo, en Instagram, que es donde yo te sigo, te voy a buscar en Facebook, pero en Instagram es @crio, M, guión bajo, ¿es guión bajo o no? Guión bajo. no, sí, es @crio_mx. Así estoy en Instagram y en Facebook estoy como Crio Comunidad Psicoeducativa. Ah, muy bien. Muy bien, pues entonces ya saben, si quieren más información sobre duelos, si quieren hacer alguna pregunta o nada más seguir su contenido, ya saben dónde encontrarla. También, si quieren volver a escuchar estos programas, no cuando están al aire, acuérdense que estamos en Facebook como Intencionalmente Somos Papá y Mamá y también ahí pueden compartirlos con alguien. Si cuando escuchas el programa dices, híjole, ojalá lo hubiera escuchado fulana persona, bueno, en Facebook se lo puedes compartir. Ya pueden bajar la aplicación para Android, próximamente también para iPhone, pero hasta el momento para Android de Latinx Radio, lo buscas así como Latinx Radio y ya pueden bajar la aplicación para que nos escuchen por ahí. Gracias, Jimena, estamos en contacto. Gracias a ti, Jenny. Y esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Bye, gracias.